promotores y colaboradores de esta actividad, en particular al diputado Agustín Mazzini y su secretario Guillermo Camirotti, que se ocuparon de los aspectos organizativos y logísticos, a Gonzalo Irigoyen y Daniel De Vita por la transmisión en vivo por Facebook y la grabación que estará disponible en nuestro canal de YouTube, a los legisladores y autoridades de la educación, al GRE, que me confió esta tarea de coordinación, a los panelistas de trayectoria y compromiso destacados que en forma inmediata aceptaron colaborar con esta actividad, a Mariana Soler, que nos acompaña en esta sala y que nos ha hecho llegar para compartir con ustedes esta joya que es el título de honor de doctor honoris causa otorgado por la universidad, al maestro Miguel Soler. Al maestro Víctor Brindisi, que envió un fraternal saludo y adhesión al homenaje a Miguel y a este panel sobre educación, a la profesora Silvia Dano, que fuera presidenta del ATD de Formación en Educación, con quien integramos la comisión provisoria del movimiento a favor de la Universidad de Educación y que nos deseó éxito, a quienes nos siguen por Internet, a quienes difundieron esta actividad en los medios y las redes, a todos gracias por acompañarnos, también representantes sindicales y destacadas personalidades de la educación del Uruguay como el profesor Roque Faraone. En primer lugar, voy a presentar al GRE y el itinerario que imaginamos para este encuentro. El grupo de reflexión sobre educación está conformado por docentes de diversas ramas. Fue fundado en 2010 para contribuir al abordaje en profundidad de diversos temas educativos en una perspectiva de mediano y largo plazo, pero sin renunciar a pronunciarse y actuar cuando la coyuntura lo demande, como es hoy el caso. El GRE no recibe ni pide financiamiento público ni privado, de ninguna índole. Acciona con total independencia y autonomía. No tiene personería jurídica ni la pide, y tampoco filiación partidaria, aunque como toda persona, sus miembros toman definiciones que lo sitúan políticamente y son expresadas en nuestros documentos. Ha elaborado a lo largo de estos 13 años 12 documentos y un libro, compendio de su labor que llamamos Punto y Seguido. Todos son accesibles a través de nuestro sitio web, que pueden ubicar en Internet buscando GRE Educación. Esos documentos son fruto de una metodología de trabajo que tiene etapas: selección del tema, intercambio interno, consultas externas, borradores múltiples, trabajo de una comisión de redacción, aprobación final, difusión y distribución gratuita. Queremos dedicar esta jornada de trabajo a uno de nuestros grandes compañeros, el maestro Miguel Soler, miembro fundador del Grupo de Reflexión sobre Educación, con unas palabras a cargo del maestro Limber Santos y un trabajo del profesor Walter Fernández Val. Luego daremos comienzo al panel, cuyo título ¿Es posible un acuerdo social sobre educación hacia un Plan Nacional de Educación?, dando intervención a cada panelista, que dispondrá de 15 minutos, y procuraremos abrir un espacio de intercambio que sugerimos sea por escrito para tratarlos hoy, si es posible, y tener una devolución de parte de los asistentes. Sobre aquel escritorio hay unas hojas y unas lapiceras para que quienes quieran hacer llegar una opinión o una pregunta a los panelistas lo hagan. Limber Santos es maestro, director del Centro Nacional de Formación de Maestros Rurales Agustín Ferreiro, profesor e investigador del Instituto de Educación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, integrante del GRE. Limber, tienes la palabra. Gracias, Julio. Muy buenas tardes para todas y para todos. Es un gusto realmente estar en este lugar y en este pequeño homenaje al maestro Miguel Soler Roca. Hablando de maestros,
En este momento veo al menos a 3 profesores que en algún momento de mi formación he tenido, como lo son el profesor Roque Faraone, Pablo Martínez y Virginia García Montecoral. Y cuando nos referimos a Miguel Soler, en nuestro grupo de allegados a Miguel, para nosotros es Miguel, y para un conjunto grande de docentes de este país es el maestro, con toda la connotación que tiene esa palabra, donde decir el maestro sabemos a quién nos referimos. Yo solamente quería, de lo mucho que podríamos decir acerca del maestro Miguel Soler Roca, solo quisiera destacar 2 o 3 elementos que son muy de actualidad. Creo que el mérito de alguien como Miguel Soler es que se reactualiza al paso de cada acontecimiento que en nuestro mundo se va sucediendo. Y en estos días, donde la cuestión bélica está en ciernes y es tapa de los diarios, hay que rescatar un antimilitarismo de Miguel Soler que es signo de su pensamiento, identitario de sus palabras, de toda su vida. En cada uno de los textos esto se puede ver, incluyendo, quizá uno de los últimos, a manuscrito que Julio nos compartía hace un tiempo, ya en el hospital, cuando él evocaba una anécdota vivida de niño, de su niñez en Montevideo, donde decía que su propio padre era el germen del antimilitarismo cuando negaba el uso de armas aún de juguete en su entorno familiar. Pero recordando esto, evocaba a Miguel yendo a trabajar con estudiantes de formación docente al propio Centro Nacional de Formación de Maestros Rurales, donde más de una vez estuvo con nosotros compartiendo ruedas muy horizontales y muy abiertas para trabajar con los estudiantes que se estaban formando diversas temáticas. Un día llega al Centro Agustín Ferreiro y en esos días había algunas noticias también de Oriente Medio que estaban muy presentes en los medios de comunicación, y Miguel llega apesadumbrado y lo primero que le dice a los estudiantes es: un buen educador debe leer los diarios. Claro que el leer los diarios puede tener muchos sentidos, pero él remarcaba: un buen educador tiene que sentir lo humano como cercano, aun cuando se produzca en las antípodas. Porque a Miguel y a las ideas que promulgó durante toda su vida, subrayaba esto de que nada de lo humano nos debe resultar ajeno. Y allí jugaba con esto de lo global y lo local. Un buen docente tiene que estar atento a lo que sucede a su alrededor, en el propio medio donde se desenvuelve y donde desenvuelve su labor profesional, donde se ubica su institución educativa, pero también debe estar atento a lo global en el sentido de que lo humano no le debe resultar ajeno. Y él decía, esto remarca la labor constante, indefinida, permanente de lo educativo como acto que jamás se puede dar por concluido ni en la etapa de un individuo ni en la historia de la humanidad, porque a la menor distracción, cuando bajamos los brazos aún por un segundo, el hombre se puede convertir en una bestia. Había detrás de esas palabras un reconocido pesimismo, podríamos decir, de parte de Miguel, pero que en realidad tenía que ver con un pensamiento pedagógico de maestras y maestros uruguayos de mitad del siglo XX, que trataban de poner las cosas en su lugar cuando se referían a educación. Esto se puede ejemplificar en lo que en Rastrojos, su penúltimo trabajo, y otros anteriores, más de una vez relató cuando volvió Los Vázquez, su primera escuela, la Escuela 89, en el lejano departamento de Tacuarembó, en los años 1943 y 1944, en unas condiciones propias del rancherío rural uruguayo,
que ya Julio Castro había descrito muy bien, sobre todo en el semanario Marcha, y va a una de esas configuraciones brutales de miseria humana en el norte uruguayo, a padecer con los que estaban padeciendo esas condiciones materiales paupérrimas, y a hacer lo que muchos años después conocimos a través de la publicación, precisamente en rastrojos, de buena parte de sus cuadernos, de su diario personal que llevaba adelante, en un registro intelectual que también forma parte de su quehacer cotidiano, el registro meticuloso, propio de la intelectualidad de los años 40 y de los 50, y que se podía ver en su biblioteca, esta misma que podemos ver en el fondo de la fotografía que se está exhibiendo en su casa. Y Miguel cuenta que al volver 20 años después a Los Vázquez, a pesar de las múltiples acciones de orden social, también asistencial, esto de lo que algunos años atrás decía Pablo Martínez, lo asistencial como aquello que habilita lo educativo, él lo veía en aquella escuela 89 muy claramente en Los Vázquez en relación a la alimentación, a la vestimenta, a la vivienda, a la salud, pero 20 años después él se reencuentra con un Los Vázquez igual o peor que el que había dejado en 1944. Entonces, ahí remarca algo que él mismo, como redactor del programa de 1949 para escuelas rurales, junto con Julio Castro y una amplia comisión redactora, decían: la educación tiene un gran potencial, pero también hay que reconocer sus límites. Y ahí viene esta cuestión que también es identitaria del pensamiento de Miguel, y tiene que ver con esto de la politicidad y la economicidad de lo educativo, y de qué manera, si no están dadas las condiciones económicas y políticas, lo educativo por sí solo cae por su propio peso. Esta cuestión de la acción educativa, que no puede estar depositada en elementos individuales, sino siempre colectivos, y que más de 50 años después del desarrollo de aquel congreso en el que él participa en representación de los maestros, vuelve a Piriápolis en 2005 en un congreso, el Congreso Gesualdo Sosa, organizado por la Federación Uruguaya de Magisterio, y nos dice a los maestros que estábamos allí presentes: tienen que empatotarse. Esto del empatotarse y del apelar a lo colectivo también era muy propio de Miguel, porque detrás de sus palabras había un juego humorístico, un juego del humor inteligente, también para dar cuenta de sus ideas, que muchas veces en los círculos de discusión en el GRE nos lo hizo ver y nos lo presentó como seña de su personalidad. Nada más por ahora, porque aunque dedicáramos toda esta reunión a hablar de Miguel no sería suficiente, pero de vez en cuando, como GRE, que funda Miguel Soler y al cual nos va invitando a participar, de alguna manera, por su tenacidad, por su resistencia, por su rigor de trabajo intelectual y práctico, por su sensibilidad, y porque por esto de que nada de lo humano nos debe de resultar ajeno, y debemos leer los diarios, es que estamos acá, tratando de proponer una y otra vez, en su honor y en su homenaje, nuestras ideas. Muchas gracias. Gracias, Limber. Walter Fernández será el panelista que cierre las intervenciones y fue quien elaboró el audiovisual que veremos a continuación. Walter Fernández Val es integrante del Grupo de Reflexión de Educación desde su fundación en el año 2010. Profesor de matemática, egresado del IPA y autor de 6 libros de textos de su especialidad. Desde 2006 a la fecha trabaja en el Consejo Directivo Central de la ANEP. De 2006 a 2010 como asesor del presidente del CODICEN de entonces, el doctor Luis Yarzábal, que hoy nos acompaña. Y desde 2010 en adelante integrando los equipos de los consejeros electos de CODICEN propuestos por la CESEU
PIT-CNT. Walter. Bien, buenas tardes a todos, agradecer una vez más la presencia. Lo que veremos a continuación es una presentación que muestra fotografías, algunas de ellas inéditas, proporcionadas por el mismo Miguel. Vamos a explicar cómo sucede esto y algún video. Vamos a contextualizar entonces la presentación, arrancando por el año 58, pero es muy breve. En ese año, Julio Castro y Enrique Breyer sugieren a un grupo de estudiantes de medicina, de odontología, de enfermería, que visitaran el primer núcleo escolar experimental en la zona de la mina, en Cerro Largo, ahí cercano a la frontera con Brasil. Allí esos estudiantes pudieron conocer la acción de Miguel, que estaba proponiendo en sí la escuela del pueblo. En febrero del año 2005, Miguel Soler residía en Barcelona, a sus 82 años. Desde el otro lado del Atlántico le llega una comunicación, concretamente desde Uruguay, invitándolo una vez más a sumar su esfuerzo por la educación pública de este país. Miguel reflexiona, piensa. Quien le hacía la propuesta era uno de estos estudiantes de medicina que había visitado el núcleo de la mina y que se convirtió en su gran amigo durante décadas. Finalmente, la respuesta del maestro Miguel Soler al doctor Luis Yarzábal fue la de aceptar a venir a un compromiso de una educación que comenzaba en el año 2005, un nuevo periodo de gobierno, con dos condiciones. Una, que él sería solamente asesor del director nacional de educación. En ese momento eso coincidía con el presidente de Codicen, esa denominación, y que fuera totalmente honoraria. Así, por su cargo, Miguel Soler vuela otra vez, de las tantas que hizo, sobre el Atlántico, viaja a Uruguay, y se desempeña, entre otras cosas, en algo que le fue asignado por el Codicen de la ANEP y que constituyó en ser el presidente de la comisión organizadora del debate educativo Julio Castro, entre otras tareas. En ese ámbito es que el Consejo Directivo Central decide iniciar la publicación de una serie de clásicos de la educación uruguaya. El primer número sería el libro Lesiones de un Maestro, este libro, que publicaría la ANEP, y para eso Miguel nos proporcionó a quienes nos desempeñábamos en el equipo de presidencia de Codicen en ese entonces una carpeta digital con fotos. Cada foto tenía una explicación. Algunas de esas fotos están publicadas en este libro, otras no vieron la luz hasta hoy, y otras quedarán para otro acto más adelante. También veremos en esta presentación la palabra y la imagen de Miguel en una presentación del Grupo de Reflexión sobre Plan Nacional de Educación en la Cooperativa Magisterial en septiembre de 2016. Entonces, sin más preámbulo, vamos a la presentación.
adelante es el sueño, la ambición, la creencia de la posibilidad de que lo que se hace y se haga en el país en materia de educación tenga la mayor, diríamos, racionalidad posible, obedezca lo más posible al interés común y que este interés común corresponda a la imagen de un ciudadano libre, de un ciudadano independiente, de un ciudadano autónomo, de un ciudadano, como lo marca la propia Ley de Educación en sus primeros capítulos y como lo marcan los documentos del GREU. Lo hemos dicho eso cantidad de veces, como una especie de sine qua non de todo acto educativo, que tienda a acompañar el desarrollo de un ser humano y que no se ponga al servicio de otros intereses que puedan ser contradictorios con ese desarrollo deseable para todos los seres humanos, ¿no? Cuando se habla de este tema, son las que nos obligan a aceptar su necesidad y su urgencia. Es decir, porque es complicado, es difícil esto del Plan Nacional de Educación en un país que no es proclive a la planificación. Como es difícil, necesitamos empezarlo cuanto antes, porque cuanto más lo posterguemos, más difícil y más enredada va a ser la situación y más va a escapar a la factibilidad de la planificación. Sin embargo, yo creo que el Plan Nacional de Educación es factible y es viable